Ya. Ay. Me siento. Ha pasado tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que grabaron uno? Antes del estallido. Ah, ¿en serio? 2019, sí. Estábamos preparando el especial de Halloween y íbamos a hablar de Mundo de Tinieblas. Y si Y le bueno, despertó y cagamos, pues, y la weá quedó ahí, pues. No nos costaba Y juntarnos, pues. Tinieblas vino a nosotros. Ah, Y, nosotros y, queríamos ir hacia Tinieblas. y, y, Y Mundo de Tinieblas vino a nosotros. sí, pues, weón, totalmente. Y después la pandemia, pues, weón. Ah, sí, po. Fue como Cyberpunk 2020 esa weá en todo caso. Sí, 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 sí. La cagó. se la raja. Sí, o sea, puta, los evangélicos tenían razón, pues bueno, este es el final de los tiempos. Sí, la cagó. Oye, perfectamente esto puede ir en una pre-intro en blanco y negro, ¿viste? Así es como aparecen esos momentos de mierda, pues, weón. Bueno, Sí. bueno, vamos a comenzar. Oye, a todo esto yo los miro para allá y los voy a mirar acá. Porque no quiero cámara. Ahí sí. Yo voy a Ya, mirar a la cámara. ¿No? ya voy a hacer mi intento, voy a hacer el ridículo nomás. Dos. Es como gente. Ah, bienvenidos al Rincón Munchkin, nivel 24, después de más de un año después de fines del 2019, antes Octubre. desde octubre del 2019 que no grabábamos Rincón Munchkin, hubo hartos problemas, ¿cierto? Primero Chile despertó cuando estábamos preparando unos especiales de Halloween, después pandemia y como somos unos boomers nos demoramos un montón en coordinarnos para poder hacer esto telemático. Pero aquí estamos de vuelta más de un año después, renacido y con todas las ganas en realidad, nunca quisimos parar de grabar. Así que La saludamos, tecnología. saludamos a todos. Yo soy el narrador manchego, acá tengo a mi compañero de siempre, ¿cierto? A narrador Abaddon y traemos una invitada especial, ¿ya? Eh, ella... ¿Lo estás terminando? ¿Lo terminaste el máster? Estoy en tesis. Ya, Ahí tesis llevo. allá en máster de literatura y ñoña rolera igual que nosotros y de hecho con una línea de trabajo muy similar a la nuestra porque ella como, como pedagoga, digamos, eh, se ha metido en el tema de ludificación de los juegos, o sea, de ludificación de procesos educacionales y todo con los juegos de rol también. Al menos eso he entendido de lo que me has contado. Así Estamos bien, que estamos bien. eh, así que bueno, hoy día traemos tema interesante, pero primero, bueno, yo hago una pequeña introducción, igual podría más o menos decirle a la gente con quién está hablando, más allá de lo que yo escuetamente puedo decir. ¿Me presento a mí misma? Por favor. Ya, bueno. ¿Para qué presentar con mi nombre real? Sí, da lo mismo. El mundo ñoño, ¿cierto? Me conoce como Nami. Creo que no hay mucha gente que sepa mi nombre real, de hecho. Otaku. Sí, mi nombre es Otaku. Me costó mucho camino. Eh, sí, es Pues se que lo vamos a regalar a algo. no hay que renegar del pasado Otaku. No, para nada. Sobre todo ahora que todo el mundo es ñoño. Ahora como que ser Sí, ñoño es cool. está como de moda, sí. Sí, Sí, ¿cierto? En mis tiempos no era así. No, a mis tiempos te sacaban la mugre. Bueno. Pero sí, tienes razón, o sea, soy profe, he estado como tratando de indagar en el tema de los juegos de rol como herramienta pedagógica y en el fondo qué habilidades se pueden desarrollar alrededor de eso. Soy rolera, sí, pero más que nada soy profe, me gusta ver el rol desde una perspectiva pedagógica, aparte por el hecho de que me encanta ser profe y me encanta ver lo que el rol le hace como a los adolescentes, cómo los cambia y cómo los hace crecer en ciertos sentidos, así que también estoy súper contenta de poder hacer este capítulo que está relacionado con todas las cosas que me gustan, la pedagogía, la narrativa y los juegos de rol.
Así que muchas gracias, chicos, por invitarme. Es un honor tenerte. Bueno, justamente lo interesante de la invitada esta vez, que varias veces trajimos cierta gente que le, le gustaban los juegos de rol, había desarrollado juegos de rol. De hecho, tuvimos a alguien del mundo de la educación también acá. Pero justamente Nami tiene un perfil muy similar a lo que trabaja la agrupación cultural Barco Papel, que como llevo tanto tiempo sin hacer la intro, olvidé decir el podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel. Ahí sí. ¿Cierto? Que se ha enfocado en la identificación de procesos creativos y educacionales, educativos. Bueno, el tema de hoy, algunos lo habrán leído en el título, pero es sobre literatura lúdica, ¿ya? Tema claramente elegido por Nami, porque bueno, obviamente el invitado viene a hablar de lo que es su terreno. Y por lo mismo me gustaría darte, digamos, el pie a que nos contaras un poco, ¿cuál es la palabra que busco? Introdujeras a lo que es el concepto mismo. Ya, bueno, en realidad, claro, las tres cosas están súper relacionadas entre ellas. No es solamente que sean mis cosas favoritas, sino que la pedagogía, la narración y los juegos de rol están súper relacionados, porque partiendo por el hecho, por ejemplo, de que el aprendizaje es juego, ¿ya? Y es cierto que en el sistema educacional eso se ha dejado muy de lado en los últimos 200 años, no, los últimos 100 años ya, no es tanto, pero cierto, con una metodología súper conductista, súper rígida, que, bueno, ha probado lo inútil que es en la pandemia. Oh, sí. ¿Cierto? Ahora que la situación ya no está, ¿cierto? Donde podemos tener al profesor adelante de 40 niños, ¿cierto? Ahora sí la gente está tratando de buscar nuevas formas de enseñar y de hacer educación. Y a la gente muchas veces se le olvida de que en el fondo nosotros aprendemos todo el tiempo. Aprendemos todo, literalmente todo el tiempo hasta el momento en que estamos muriendo. Y que la mayor fuente de aprendizaje es el juego. Los niños aprenden muchas cosas a través de los juegos. Aprenden habilidades mentales, aprenden habilidades físicas, aprenden habilidades sociales a través del juego. Entonces, obviamente, quería hablar un poco de la potencialidad, en el fondo, que tiene el rol para la pedagogía. Y al mismo tiempo relacionarlo con la narrativa, porque en el fondo muchos juegos a lo largo de la historia se han relacionado con la narrativa y el rol es esencialmente narrativa. O sea, para ser un buen jugador de rol, para ser un buen máster de rol, tienes que ser un buen narrador, tienes que dedicarte a ser un narrador, ¿cierto? Y no se trata tampoco de ser un tipo de narrador específico, sino que ser tu propio narrador, ser la mejor versión de narrador que puede ser, porque cada uno tiene sus propias habilidades. Entonces, por eso quería hablar un poco hoy día sobre la narrativa, sobre la literatura, donde podemos sacar, de hecho, hartos ejemplos como hacer buenos juegos de rol, si consideramos que el rol también es narrativa. Partiendo, ¿cierto?, hoy día por tres etapas. Primero, en el fondo, hablando de la narrativa oral, que es la fuente, ¿cierto?, de la narrativa misma, y también la fuente del rol. Segundo, me gustaría hablar un poco de teatro, sobre todo el teatro del Siglo de Oro, porque encuentro que tiene mucho que ver con la caracterización de personajes. Y finalmente con más bien esta forma lúdica, ¿cierto?, que empieza a aparecer con la literatura, que empieza a ser mucho más obvia, con la aparición de Rayuela de Cortázar. Así que eso. Importantísimo. De hecho, imposible no mencionar.
No, no se puede, de hecho. No. No se puede hablar de narrativa lúdica sin hablar de Cortázar. No, no, y no se puede hablar de Cortázar sin hablar de Rayuela, sí. Es como... Sí, es maravilloso. Ujú. Bueno, me llamaba la atención desde el principio, en realidad, bueno, y se match con muchas cosas que dijiste en el camino. Pero básicamente el tema del juego como método de aprendizaje es visto, sabido que, no sé si en todos, pero probablemente la mayoría de los animales vertebrados, el juego es el método de aprendizaje, o es el método, es natural. Pues, No, em, tal vez podamos hacer cosas más sofisticadas, pero la verdad es que nuestra estructura mental está hecha para aprender nuestra cabeza está hecha sí, para aprender a través del sí, juego. sí, es verdad. El aprendizaje se hace más significativo al tiro, entonces es un tema digamos obvio. ¿Cuál era el primero de los temas que te gustaría tocar en profundidad entonces? Narración oral podríamos hablar, al principio, ya que es lo primero históricamente, y creo que es en el fondo la columna vertebral, tanto de la literatura como del rol. Mm, sí, ya. Mucho antes de la escritura también, pues sí, la narración oral existe desde que el ser humano es ser humano. Desde Exactamente, que podemos hablar, pues, nos dedicamos a contar historias. Al exactamente. final, sí, pues, De hecho, la narración oral predice la escritura. Claro, por supuesto. Sí. Eh, Bueno, algo que en su momento Cortázar en sus clases de literatura menciona es que la verdad no me acuerdo si lo dijo citando a otra persona porque igual cita a mucha gente, lo leí hace un tiempo ya, pero eh, explica que acá en Latinoamérica la, la tradición oral se abandonó mucho después. Eh, entonces la tenemos mucho más presente y eso es una posible explicación, por ejemplo, de por qué, eh, ¿cómo se llama? Usamos tanto el cuento, escribimos tanto cuento, porque justamente es una narración más corta, es mucho más parecida. Eh, incluso por el tema de la sonoridad puede, puede ayudar el tema de la poesía. Entonces, esa es una parte interesante del factor cultural relacionado a lo que es la narración. Que, bueno, ¿Sabes qué? Mira, igual quiero agregar algo que me hiciste acordar con ese comentario, y es que a los latinoamericanos les encantan las historias, ¿ya? Les encanta la literatura mitológica, les gustan las leyendas urbanas, les gustan esas como historias que son un poco mentira, un poco verdad. Es muy latinoamericano eso. Y sabes que, curiosamente, tiene mucho que ver con las crónicas de las Américas, ¿ya? Porque tú tienes que pensar, y esto no estoy leyendo, esto son investigaciones literarias. Tú tienes que pensar que Colón llega, ¿cierto?, a América, eh, a través, o sea, se cruza, ¿cierto?, con un continente que no sabe que existe, cree que llegó a Japón, de hecho, cuando llega a Cuba, Haití creo que llega primero. Y claro, o sea, se encuentra. Sí, pero es que él no los conocía. Él los conocía solamente a través de los relatos de Marco Polo. Él nunca los había visto. le falta leer más. Entonces, sí, claro. Claro, entonces lo que pasa con Colón es que llega, bueno, no él y todos sus tripulantes, y no tienen idea de lo que están viendo. Entonces, igual están tratando de explicar lo que están viendo de América con el poco conocimiento que tienen. ¿Cachai? O sea, para ellos existía la ecúmene y la enecúmene, no sé si se cachan eso, que era como el sector del mundo en donde se podía vivir, que era como lo verde, que era Europa básicamente, y las tierras rancias e inhabitables donde vivían... claro, sí, sí,
pero si todo lo que sale en el rol tiene una explicación histórica y narrativa. Los bestiarios que se inventaban de todas estas Exacto, zonas. o sea, mira, hubo un tiempo en que Colón creyó que el América del Sur era el paraíso perdido. Creyó que era Edén. Porque eran verdes y tenían, o sea, tú caminabas y encontrabas frutas que podías comer, los animales eran mansos, la gente era muy amable. Esta teoría del buen salvaje partió por el hecho de que consideraban en América el paraíso. Entonces, todas estas historias sí, todas estas historias de los europeos tratando de explicar lo que están mirando, que es completamente desconocido para ellos, empezó a generar fue como una ola, como unas redes de mundo mágico místico que nunca se perdió en Latinoamérica y después se recupera después con el realismo mágico. Está como para una crónica de Aquelarre en todo caso. Sí. Por eso no me extraña que Mundos de Tinieblas sea un juego tan popular en Latinoamérica. Es súper popular. En Latinoamérica. ¿Cómo? Sí. Pero los latinoamericanos... Sí, pues. Ahora nosotros tomamos ese lore y decimos, este me gusta más. Sí, es verdad. Yo no conozco a ningún narrador jamás de Mundo de Tinieblas que haya tomado el lore que existe de Sudamérica y haya dicho, sí, vamos a jugar con él. Sí. Es como... Es verdad. Como toman el lore de todo lo demás de Mundo de Tinieblas y dicen, ya, vamos a aplicar esto, pero a mi ciudad. Claro. Eso refuerza el arquetipo de que somos flojos en todo caso. Pero en todo caso, personalmente, lo que pasa es que me quedé pegado en Cortázar. El mismo decía también que se dice que escribimos hartos cuentos porque supuestamente somos más flojos y no gusta escribir cosas más cortas. Pero no, pero lo menciona como mito Cortázar y me quedé dando vueltas en ese tema. Pero independiente, hay que estudiar lo personal, pero a mí me es mucho más atractivo crear un escenario político a seguirlo. Siendo tan... Es que estás en un mundo imaginario, pero que es una sombra distorsionada de este, entonces tienes las herramientas. Claro, puedes tomar lo que ya conoces. Esa es la cosa, puedes tomar lo que ya conoces, lo que ya vives y armar una historia sobrenatural. Claro, yo me acuerdo cuando estaba comenzando a narrar y narraba cosas sin lore. Me tenía que andar inventando nombres de pueblos, me tenía que andar inventando temas políticos y me era complejo porque no tenía mundo claro en realidad. ¿Cachai? En Mundo de Tinieblas eso no pasa. Te ayuda más a fantasear con el tema, a jugar con la vida real. Claro. Sí, es muy cierto. No sé si a ustedes les pasa, chicos, que ustedes igual hacen talleres de rol, pero de repente son los mismos jugadores los que te ayudan a crear tu propio lore interno. Sí. ¿Cierto? Eso al final es súper comunitario. Y eso también pasaba en la narración oral, y de ahí tenemos, por ejemplo, la Odisea. La Odisea son muchas historias que se fueron juntando hasta que hicieron un solo hilo. Hasta la Biblia es eso. Sí. La Biblia es por definición, en todo caso, un almanaque de libros. Sí, sí. Es como... tiene un lore súper... tiene un lore súper profundo, po. Y hay gente que se especializa en estudiar el lore de la Biblia. Sí, bueno, y se ponen a discutir qué es canon y qué no, po. Claro, y se ponen a discutir sobre lo canon. Y tienen fans súper tóxicos. El canon aceptamos como canon. Claro. Hay muy buenos juegos de rol que salen de ahí. Oye, sí. Pero si todo lo que puede ser narrado puede ser rol, si eso es lo más maravilloso. Sí, es verdad. De una forma u otra. Me gusta mucho, por lo mismo también esto de que hayan comenzado, en realidad, si viene de Rolemaster, pero quizás de antes, pero los sistemas genéricos para adaptar y poder narrar lo que tú quieras.
Claro. Encuentro que es maravilloso. Creo que todo narrador así como dedicado debería estudiarse un sistema al menos de ese estilo, Sí. para poder Más sacar ideas improvisado. locas, hacer o rol histórico un poco más legendario, pero también u otras ideas extrañas. Eh, Hay un narrador bien conocido, un streamer de rol español, Lynx, que le narra anima a sus jugadores y como odia el sistema de anima como la mayoría del mundo, que no lo entiende, eh, Me encanta. Gracias, weón. no se priva de ese lore, lo narra con Fate y le dice Fátima. pero, eh, pero, pero es eso, te da herramientas para reglamentar la rayadura de cabeza que se te ocurra a ti. Sí. Claro. Y, ¿sabes qué? Lo otro que me gusta en el fondo de la narración oral y que después se traduce a la literatura y al rol es este espacio seguro, ¿cierto? Que tú mencionabas antes, en donde tú puedes ir más allá de tu propia zona de confort y explorar partes de ti mismo o partes del mundo que en la vida real sería imposible para ti. Mm. Y creo que eso eh, es como por lejos lo más valioso. O sea, si uno se pone como a estudiar psicológicamente, por ejemplo, la clase de personajes que se hace cada jugador, Sí, de eh, hecho. igual puede saber harto de las personas y de cómo se ven a sí mismos y hacia dónde les gusta jugar, po. En especial los primeros PJ, pero a lo largo del tiempo igual. Pero en los primeros es cuando uno es más ¿Entendés? transparente, uno se proyecta mucho en los personajes, eventualmente uno ya le da por alejarse. Y ahí O se hace sigue un dejando. Sasuke, Y, el y último de su especie, y- y- que busca venganza. pero ahí uno sigue dejando Algunos parte de problemas sí. familiares. Uno Pero deja de proyectarse entero como ente, pero comienzas a proyectar dimensiones propias a través de personajes muy Claro que variados sí. también. Entonces, al final siempre desenmascaras algo. sí, en el fondo es imposible crear un personaje y jugarlo sin que ese personaje tenga algo tuyo. Mm. Por supuesto Claro, que lo que sí, tú puedes pues, proyectar algo es también parte de lo que no. claro. En el fondo es un disfraz, pues, o sea, el mismo efecto del disfraz, pues. Si tú te disfrazas, obviamente el disfraz que elijas dice algo sobre ti. Bueno, Pero no sé, yo por ejemplo he usado personajes de rol para explorar cosas que yo en la vida real no hago. Por ejemplo, en Leyenda tuve un personaje que era como súper irascible, como que se enojaba harto y como que gritaba harto, que cuando yo en la vida real soy como, Es como al ¿cachai? contrario. sí, Claro, pues. era como lo opuesto, o ahora en Leyenda que estoy jugando con Tetsuya, que es un tipo así como súper coqueto y todo, que yo es como, no, en la vida real es como, no, pero en el rol me da ese espacio seguro, en Sí, el pues. que puedo lasear y puedo pasarlo bien y te da ese beneficio. Pero mientras tengas efectivamente el espacio seguro. De hecho, eso es uno de los temas que tiene el rol, que como es algo performático, de la misma Mm, forma que el teatro, y aquí voy a subir la categoría de edad del podcast. eh, el- Hoy en día existen reglas de seguridad en el rol que son las mismas que sí, se la aplican carta X, son las mismas que se aplican en el sadomasoquismo. ¿Cachai? Porque sí. ambos son un acto performático en el que estás sumamente expuesto a la mierda mental que tiene alguien. Sí, ¿Cachai? Y exactamente. son Ha exactamente habido las mismas. harta discusión en el último tiempo respecto a la carta X, ¿ah? Y si se debe usar, si no se debe usar, Sí, para qué se usa. sí, es el tema de la resistencia al cambio, básicamente. O sea, igual, o sea, yo creo, de repente tal vez alguien de los que está viendo está en contra y tiene argumentos buenos, pero hasta ahora lo único que me ha parecido ver a través de esa gente que se opone, digamos, de la gente que se opone que he visto yo, es la resistencia al cambio nomás, porque le están cambiando su Mm, sistema, que ya estaba cómodo, que nunca lo necesitó, que nunca le quedó la embarrada en mesa, o lo quedó la embarrada y no supo distinguir por qué fue. ujú, Eh, claro. entonces, Claro, tuvo una mesa que murió y nunca supo por qué. mm, sí. Y era porque De- estaban todos incómodos. bueno, de hecho, yo ahora voy a jugar una
mesa con españoles y el narrador lo primero que hizo fue mandarnos como un test donde podíamos banear cosas. Entonces salía listados de cosas y espacios para poner cosas que te sensibilizaban, que no podías ver, no sé, temas con ojos, ¿cachai? Cuando se trata de violencia, nivel de violencia, Eso a veces me falta hacer a mí. ¿Mm? Eso a veces me falta hacer a mí. Sí, Mm. y bueno, de hecho, me llegó el documento, fue como, lo voy a comenzar a usar, básicamente. Sí, Yo generalmente estoy acostumbrado a jugar con gente que conozco de tiempo, entonces nunca he necesitado algo así. Pero ahora estoy jugando con más gente como nueva, algunos que ni siquiera conozco como en persona. Y por el tema de la pandemia, claro, jugar online es la única opción. Y ahora yo creo que ese tipo de cosas me sería sumamente útil Sí, tenerlo más. es que básicamente, a ver, si miramos el símil más parecido en lo que son las bellas artes, ¿cierto? Que tenemos ahí el tema del teatro. Eh, ujú, en el teatro tú vas a sentarte y te expones a lo que te van a mostrar, ¿ya? En fin, gracias, gracias a cómo han madurado los medios, hoy en día, sobre todo en el cine, aparecen los disclaimers y todo el asunto. Pero Claro. esto al ser un tema consensuado, donde tú no vas a ver qué te muestran, sino que tú vas a participar con alguien, eh, pueden no necesitar el disclaimer porque puede el otro saber de antes con qué te vas a meter y con qué no, o de qué forma te sí. puedes meter o con qué no. Y si quieres jugar determinado tipo de juego también, o sea, por ejemplo, tú quieres narrar, quiero narrar Cult, eh, yo también atinar a no invitar a jugadores con una sensibilidad no compatible con Cult. Claro, perfecto. Claro. Mm, Ahora, igual hay que tomar en cuenta que la gran diferencia con el teatro y el rol es que tú como narrador vas con una idea clara de lo que vas a narrar, pero los jugadores no siempre van con una idea de qué van a jugar. ujú, es Eh, súper cierto. Sí, bueno, igual por es, eso parte del pacto es social, sorpresa para ellos. Mm, por eso parte del pacto social es ponerse de acuerdo cuál va a ser el tono de la partida. Que Claro. es súper difícil de convenir porque hay que verbalizarlo. Y porque la misma palabra podemos entender muchas cosas diferentes también. claro. Pero, pero igual, es por lo mismo. O sea, si yo no, si yo soy muy sensible a juegos de terror, igual va a ser bueno que me digan que eso que vamos a jugar, la maldición de Strat, no se trata de un Es de terror. caballero llamado Strat que Claro. dice mucha grosería. ¿Cachai? Sí, pero sabes que igual hay otro punto, porque claro, estamos hablando como de temas súper graves, como, no sé, gente que realmente tiene fobias o traumas, ¿cachai? Que tiene que revivir a través del horror, que no es la idea. Pero también hay otras situaciones que no son tan graves, pero que igual podrían servir para esta nueva modalidad que están haciendo, ¿cierto? En donde se está siendo más vocal respecto al consentimiento de los jugadores. Y es, por ejemplo, lo que mencionaba Ricardo, o sea, el tono con el que van a jugar, muchas veces los jugadores no lo conocen. Entonces, por ejemplo, hay hartos jugadores que quieren ir a jugar rol a pelear, Un hack and ¿cierto? slash. Y tengo A, sí, pues tengo Claro. H, y tengo espada y ta, 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 ta. Yo, por El ejemplo, a combate mí por el- me gusta el rol político, Mm. ¿cachai? Entonces, tal vez si yo hago una mesa y mi rol se trata como de conversar, eh, el jugador se me va a aburrir, pues. Sí, ¿Cachai? po. Es como, no, pues ya, a qué hora saco la espada y parto a este tipo entonces de un espadazo, Claro, ¿cachai? la fantasía de Em, poder, etcétera, depende mm, de lo que es busca. que eso, en el fondo, todas esas cosas dicen mucho de la persona. Sí, por supuesto. Bueno, y ahí volvemos al BDSM, que, Sí, sí, que, pues es que es una comparación súper buena, César. que Es de hecho justamente eso. ponerse de acuerdo. Y de nuevo, oh, es un Sí, juego, guau, qué extraño.
Y es consentido, es consensuado entre dos personas. Y obviamente, si tú lo vas a consensuar, necesitas conversarlo antes para que después no haya sorpresa. Sí, es tal cual. Lamento rebajar el nivel académico de la conversación con una referencia a padre de familia, pero eh, es como la parte en la que la socia le dice a Peter Griffin, juguemos juegos de roles, y él dice, entonces soy un paladín con un yelmo tanto tanto, nivel 50. Pero Peter, el paladín no puede llevar un nivel tanto tanto, el yelmo tanto tanto. Y dice, entonces soy un negro. Y ese es una estúpida. Pero eso. Ya, perdón. Me parece harto juego ahora en medios masivos. ¿Mm? Ya me pareció harto ahora los juegos de rol en medios más masivos. En series con alta audiencia que Es no que son apuntadas Es que ser ñoño está de moda. Y no solo Ser eso, ñoño está de moda. hay algo súper importante en el tema de la industria, y es que D&D se simplificó, redujo la curva de aprendizaje y se está haciendo muy masivo, muy popular. Y algo que es un súper buen indicador de lo que está pasando, de esta nueva como era dorada del rol, le han dicho algunos, Sirius se centra entre ellos, es mi pastor. Eh, es que eso, el juego de rol, antes salían juegos de rol de videojuegos todavía, ¿cierto? Está el juego de rol de Witcher, yo he narrado otras veces el de Dragon Age, etcétera. Pero ahora están saliendo más videojuegos de rol, y eso es algo que había dejado de ocurrir por un buen tiempo, ¿ya? Sí. El último juego de Calabozos y Dragones, por ejemplo, es súper viejo. Es un arcade. No, los Baldur's Gate y cierto, el Baldur's Gate, pero y el Neverwinter Nights. Pero por ejemplo, acaba de salir acaba de salir el Baldur's Gate 3, y la diferencia de años con el Baldur's Gate 2 es tremenda. O sea, para los que jugamos videojuegos más viejitos no nos molesta tanto, pero para un jugador nuevo el Baldur's Gate 2 y 1 y 2 envejeció muy mal. Porque el salto generacional que hay es brutal. Ahora salió este juego porquería, el de Hombre Lobo, Bloodborne. No Earthblood. Es Earthblood. Es pésimo. Pero ahí estamos pues, con videojuegos igual, claro. De hecho, ahora Mundo Teniano está sacando algunos juegos extra. Hay uno de vampiro también. Sí, de hecho, hay otro de vampiro que yo no lo alcancé a jugar, el Bloodline. El Bloodline tú no lo alcancé a jugar, pero me han dicho hartas buenas cosas de ese juego. En el momento que salió, por lo menos, era muy bueno. Claro, pero eso demuestra, digamos, que el posicionamiento de los juegos de rol son tan populares que ahora no solo ellos buscan parecerse a los videojuegos, que es la industria de entretenimiento más grande, yo creo, en este momento, sino que ahora los videojuegos están mirando al rol. ¿Cachai? Claro. Y también en la industria cinematográfica, porque, por ejemplo, en realidad esa es una historia nada que ver, pero obviamente yo siempre que puedo trato de promocionar The Expanse. ¿Cachai? Que es una serie de libros que el autor, a quien se le ocurrió la idea, lo estaba pensando para un juego de rol. Un juego de rol. Entonces llega con la idea, entonces obviamente tiene un montón de trabajo respecto al mundo, al lore, porque en el fondo eso es lo que hay que establecer cuando se hace un juego de rol nuevo. Sí. Y el otro escritor le dice, oye, pero esto está muy bueno para un libro. ¿Cachai? Y terminan escribiendo Let It and Wakes, los dos, y ese libro le fue muy bien. Hicieron una serie de televisión que se llama como la saga, The Expanse, que ahora dan en Amazon y que le está yendo muy bien, ahora está en su última temporada, y a la serie le fue bien, a los libros le empezó a ir bien, el libro va como en el noveno libro, y después, como de vuelta, ahora recién sacaron el juego de rol. Ahora, digo recién, pero fue hace como 2 años. No, es poco eso, igual es un juego moderno. Sí, pues es un juego moderno, pues, claro. Entonces, es cuático porque tú cuando ves la serie puedes saber, o sea, si tú has jugado rol, tú sabes que esa serie está hecha para rol. Sí. Porque tiene facciones,
el mundo está muy bien explicado, o sea, te puedes mover harto dentro de ese mundo, puedes construir tú mismo dentro del mundo, y esa serie está hecha para el rol. Bueno, y eh, de antes se venía dando el caso contrario, ¿cierto? Oh, sí, Esto es de Dragonlance, ¿ya? sí, Dragon. sí. La Dragonlance. Y, ojo, Mundos Misteriosos de Gary Gygax. ¿Ah? Uf. Este fue un mundo que él estaba creando para jugar rol. Ahora muéstranos tu carnet. No, Recojo lo que va. o sea, puede que Dragonlance no, puede que tengo 32. Perdóname. Puede que Dragonlance no tanto, no me deje tan de viejo, pero esto no, esto es histórico, digamos, esto es viejo Sí, para mí. sí, sí. Pero sí, sí, sí. Y al final fíjate que el rol salta libremente entre lo literario y lo lúdico y se mezcla con todo Todo el lo que tiempo. sea literario o lúdico, siempre está ahí El, dando el vueltas. rol es narración, pues la narración es la base de toda forma de Exactamente. entretenimiento. Bueno, Exactamente. leyendo las cinco anillos, que parte como TCG, juego de rol y tiene novelas también. Hoy en día están saliendo novelas y ojo que ya no salen tantas novelas de juegos de rol. No, Eso se está no. perdiendo por desgracia y Leyenda las está sacando. Pero mira, a propósito, hablando de eso, de que no están saliendo tantas novelas de rol, eso es cierto. ¿Has visitado las partes de fanfics de No. juegos de rol? Porque déjame decirte que hay muchas historias originales dando vueltas y son buenas. Y Sí, hay pero gente que las está Al final usando. es alguien tirando, o sea, escribiendo su campaña. Exactamente, si es eso. Una historia que se Literal escribió sola. eso. yo Entonces hay gente que lo lee y dice, oye, este personaje me gusta un montón, y lo usa en su propio juego. Sí, Y demás. después les cuenta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo saqué tal fanfic. Sí, el asunto es que igual, claro, antes la minería y uno de los motivos por los cuales tal vez era un poco más de nicho que ahora, em, era un poco más de la persona que gusta de leer. Ahora tú puedes leer muy poco y jugar rol. ¿Ya? El, los roleros se juntaban en foros y todo era a través de texto. Y antes por mail jugaban rol, ¿cierto? Y se mandaban artículos de teoría rolera por correo, ¿cachai? No, Y y los dungeons lo hacían con comandos de signos, sí, los justamente. dibujaban. Mm. Entonces, al final, después de eso, eh, ¿quién, sí o no van a consumir arte el tema? En cada edición de Mundo y Tinieblas la cantidad de libros es irrisoria, ¿ya? Sí. En especial en Vampiro, pero es irrisoria. No puedes tener, antes de 20 aniversario, no puedes tener una edición completa porque son demasiados libros. Eh, todos No opcionales, todos traducidos, ¿no? todos opcionales, pero sí, no todos traducidos tampoco. Pero, pero es eso. Entonces igual ahora el mercado ha acercado más a gente que no es tan dada a la lectura. Mm. Lo que hace que sea menos fuerte la idea de, oh, genial, voy a leer una novela de tal y cual juego, ¿cierto? Claro. Lo hace más difícil. La verdad es que las novelas de los clanes en Vampiro nunca me gustaron mucho. Las encontraba bien, pero nunca me emocionaron tanto. Yo nunca leí una porque Ahora su me razón, consistencia como es más lenta. personalmente que, bueno, a mí ya me gustaba la lectura cuando empecé a jugar rol. Mm. Pero después cuando empecé a narrar rol, tuve que volver a la lectura, como recuperarla. Y sobre todo leer cosas que normalmente no leería. Claro. Así como, no solo en temas narrativos, sino en cuestiones como teóricas también. En juegos como, no sé, magos. No puedo no saber, por lo menos un poco de, no sé, hermetismo, de Claro. esoterismo en general. Tengo que saber cienciaturas que no veía desde el liceo. Tengo que volver a revisar así como, ¿es esto posible siquiera o es magia? Súper cierto. Geografía, bueno, si quiero verme otra parte. Bueno, De todo tengo que ir. bueno, de hecho, yo encuentro que una de las cosas más ricas de,
que te permite la posibilidad de volverte narrador es todo lo que aprendes documentándote para las partidas. O sea, si juegas full fantasía lo puedes sacar todo de tu imaginación, incluso, pero aún así puedes aprender cosas. Destacó mucho Felipe una vez, un jugador y narrador que ha jugado mucho con Ricardo y conmigo. Eh, Felipe. Ya, no sé qué. tenía una Warlock hechicera de agua en Anima y básicamente terminó leyendo Dinámica Fluido, ¿cierto? Eh, y, y bueno, obviamente lo más fácil de imaginar cuando hablamos de aprender por documentación es cuando vas a narrar un juego de rol histórico y te tenés que documentar. Ahí tenés que aprender de la geografía, de la sociedad, de la cultura, de la época, de todo. Del arte, de bueno, cómo era viajar, cómo era la vida diaria de una Hasta persona, la bueno, de las clases. gastronomía, hasta la gastronomía. O sea, bueno, Economía, depende de la literatura. Yo me acuerdo, no sé si te acordáis, Ricardo, cuando una vez invitamos a alguien a la mesa de leyenda y le pasamos un personaje para que lo jugara. Y en el juego, ¿cachai? El personaje del invitado iba a acompañar a otro personaje de otra jugadora recurrente a una parte. Y él estaba comiendo. Estábamos jugando leyenda. Y él dijo, pero entonces voy a tomar mi cuenco de arroz y la voy a seguir mientras como. Y todos en la mesa gritaban, ¡no! Al mismo tiempo. Y quedó así como, ¿por qué? Y dijo, no, los japoneses no hacen eso. Es súper maleducado. Tienes que sentarte a comer. Pero fue graciosa la reacción visceral de todas, que ya llevamos años jugando. Y que tú estás inmerso. Tengo que aprender caleta de etiquetas japonesas, weón. Yo estoy seguro. ¿Y te acordáis que conversábamos? Mejor en una cena formal japonesa que en una occidental, weón. ¿Te acordás que conversábamos que cuando estábamos en la U y llegábamos atrasados, hacíamos reverencia? A mí me comenzó a pasar cuando comencé a hacer karate. A mí me pasó cuando comencé a hacer karate. ¡Ay, qué vergüenza! Ahí, esa situación que acabas de decir, él se lo hubiese saltado si se hubiese apegado a los arquetipos japoneses del anime. Sí. Y después salir corriendo. Es más educado. De hecho, es mejor. Es Sí, mejor. Pero si tú ves, incluso en el anime, ¿cachai? Que cuando sacan como cositas para comer de una máquina expendedora, se sientan en el banco que está al lado y ahí recién abren su paquetito de lo que sea. Nunca vas a ver a un personaje de anime como haciendo eso de ir comiendo en un plato, ¿no? Hasta sí. el más ordinario se va a sentar y comer rápido, ¿no? Se me comenzaron a venir las imágenes que he visto de específicamente mujeres comiendo poke y no sé, no me acuerdo en qué situaciones estaban, que es la típica, es un arquetipo, es un dibujo clásico, la azúcar, no sé, cualquiera comiendo poke y la verdad no me logro acordar si en el contexto estaban parados, si estaban sentados, no sé qué estabas viendo, César. Pero no sé qué cosas estabas viendo tú, pero dentro de la etiqueta japonesa. Ya, ok. Oye, pero mira, hablando del tema de arquetipos, por favor, saltemos al segundo tema. Sí, eso, nos vamos al tema principal después de media hora. 43 minutos más. El tema, mira, por eso quería tocar un poco de teatro y del siglo de oro, porque en el fondo ahí es donde proliferó el tema de los arquetipos en el teatro, ¿cachai? Y el rol usa un montón de temas de arquetipos, un montón. Y creo que igual entender en el fondo cómo funcionan los arquetipos y cómo se crean personajes puede ayudar igual a personas que tal vez estén viendo esto a crear mejores personajes. Por ejemplo, siempre se habla mucho de la psicología del personaje. La psicología del personaje. ¿Qué es la psicología del personaje? Claro, ¿qué es lo que haría tu personaje? Es una frase bien común. pero la psicología de los personajes no existe. Porque son personajes, no son personas. No tienen psicología. Entonces, lo que la gente entiende como psicología del personaje son las contradicciones que tú generas en un personaje. ¿Cachai? Un tipo que es duro, pero que es blando y corazón de abuelita con la niñita a la que cuida. Y eso genera una contradicción en su personalidad y eso es lo que hace que parezca profundo.
Y un personaje, mientras más contradicciones tenga, obviamente, siempre que sea coherente, mejor va a ser. ¿Cachai? Y se trata todo de tener un arquetipo y también un poco desafiar un poco el arquetipo y jugar a eso, a entrar y salir todo el rato. ¿Cachai? Entonces también es importante entender, por ejemplo, los arquetipos que igual se enseñan hasta en el colegio, así como el sabio, la mujer bondadosa, el héroe, aventurero, qué sé yo. Bueno, de hecho para crear NPC hay un tiempo que crear muchos personajes y para no caer simplemente en arquetipos de hoy soy guardia, voy a estar serio. Ya, eh, sirven mucho las clasificaciones de personalidad de distintos tipos, incluso los Claro, más holísticos, digamos. sí, A mí me gusta harto el enneagrama porque un solo tipo de eneatipo, digamos, del enneagrama de personalidad puede comportarse de muchas formas distintas, dependiendo de qué tan integrado, qué tan desintegrado y todo ese asunto. Entonces, es una herramienta súper útil para un narrador. ¿Sí? claro. ¿Sabes qué? A mí en cuanto a rol, mi cosa favorita suena muy masoquista, pero las taras y los defectos en general en todos los juegos de rol para mí son, o sea, sí, son defectos y te traen problemas, pero para mí eso es más diversión. Porque es lo que te Que genera la contradicción, pues es la que te genera el que estar así Yo, a las 5 de mira, la mañana. yo tiendo a no tomar es el tan raro máximo la mía. permitido. No es tan raro la mía, la verdad. Si no, no es solo que seas masoquista, Ay, no ya, solo. ya, bacán. Pero la verdad es que Ok. a la mayoría, a la gran mayoría de los jugadores les gusta en el fondo que su personaje, bueno, no necesariamente que sufra, pero sí que quieren ser desafiados. Quieren Claro. enfrentar un desafío porque, bueno, el conflicto, claro, porque El conflicto hablemoslo de la claro, si al narración. final todos Ujú. los personajes de rol son de alguna manera una fantasía de poder de la persona que lo está jugando. Claro, Quiere poder hacer estas cosas que no hace en la vida real y quiere poder exactamente. enfrentar estos desafíos. Yo no quiero ser un Y lo más vampiro. importante, quiere ganar. No, pero claro, claro. Quiere ser un vampiro, sí, la verdad es que hay varios que parten ahí. Sí. No, En todo caso, yo no querría hacer nada de lo que juego. Nada, sí. No, bueno, de hecho. No, porque no se trata de un ser, pochi que se trata de terrible. querer ser No, sí, lo que estás jugando. Se claro, trata de querer enfrentar lo que tu personaje está enfrentando. Sí, claro. claro que sí. Claro, Pero bueno, sí, en el fondo se mueve en la razón de por qué, por ejemplo, la gente ve películas de terror. ¿Cachai? ¿Por qué quieren generarse en sí mismos? ¿Cachai? Es como esa sensación, porque es una sensación que el humano, por la forma avanzada en la que vive ahora, ya no vive. Entonces lo necesita. Necesita como ese... sí, es verdad. ¿Qué ibas a decir, César? Lo olvidé. Ah, No me digas. ¿Sabes qué? Es extraño esto porque en 23 capítulos no habíamos tenido silencios así. Por algún motivo agarramos vuelo, jamás había pasado y ahora fue como... y nos callamos y fue como maldición, se cerró el tema, ahora que viene. No, de hecho, yo no iba a cerrar el tema porque quería hacer una pregunta bien específica, la verdad, a mí, ya que tenemos aquí un experto. Que nos dé un excelente. ejemplo, por ejemplo, de un arquetipo que ella conozca, de su amplio conocimiento en literatura, pero que haya, digamos, vivido en alguna mesa. No necesariamente con un personaje que haya hecho, sino que a lo mejor un NPC que haya conocido, o el personaje de alguna otra persona, qué sé yo. Así como Mira, para dejarlo un poco más generalmente, práctico. bueno, ya lo había mencionado, pero generalmente mis jugadores, siempre el primer personaje que se hacen, tal como decía César, es el más arquetípico. Eh, lo interesante también es cuando tú intentas como mostrarle la realidad de ese arquetipo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tuve un jugador que él entró a la mesa diciéndome que él quería ser el malo. ¿Cachai? Yo quiero ser malo, soy una persona egoísta, no tengo corazón y los voy a traicionar a todos eventualmente. Y yo dije, Súper ok, variado. ok, ok, ya, juguemos con eso. Y le di oportunidades para que fuera malo. Y no las tomó, nunca. No pudo. Sí, o sea, tuve oportunidades en las que debió haber dejado morir gente. eh,
y qué sé yo, y lejos de hacerlo estereotípico, lo empezó a hacer interesante. ¿Cachai? La imposibilidad del jugador de poder decir, sí, lo voy a matar ahora. Como que estaba ahí y decía, no, no puedo. Y después decía, no, pero yo soy malo y no sé qué. Entonces, ¿cachai? Esa contradicción y esta pelea que tenía el jugador con lo que quería jugar y con lo que podía jugar, generó un personaje súper bueno. Porque en el fondo todos queríamos ver en cada situación crítica en la que se encontraba cómo iba a reaccionar. A veces cumplía ese estereotipo, a veces no. Mira, muchos de los mejores personajes salen cuando no te dejan elegir todo tú. Cuando no nace todo de ti realmente, cuando te hacen adaptarte. Por ejemplo, cuando te hacen elegir algo al azar. La clase, el tema de usar el dado como te plantea D&D para elegir trasfondo y llegar y combinar. O cuando el narrador prepara un tipo de crónica puntual y dice, estos son los personajes, básicamente como elige tu personaje, están hechos y después matízalo tú. Saca las cosas más interesantes porque te obliga a pensar en algo que no se te ocurrió a ti, entonces se te ocurren cosas muy nuevas y a veces el potencial es mucho más grande. Sí. ¿Sabes que ahora, igual que lo pienso, igual tuvimos un jugador en una mesa de leyenda, Ricardo, que era súper estereotípico, que era un grulla. Y pasamos toda la mesa riéndonos de él, por el estereotípico grulla que era. Yo me río de los grullos. Porque era muy grulla. Es que de verdad era muy grulla. Sí. Era muy Ese no grulla. justifica a nadie porque yo tenía muchos grullas estereotípicos en mi mesa. Ser un grulla es ponerse un cartel en la Es espalda. que sabes y que patean. igual. Es que sabes que lo otro, estoy tratando de pensar así como de toda la gente con la que he jugado, generalmente, claro, son mis jugadores adolescentes los que hacen más estereotípicos los personajes, pero la verdad, yo como jugadora he jugado con muy buenos jugadores. Entonces, igual hay gente que de alguna u otra forma desafía el concepto de estereotipo todo el tiempo. Sí. Sobre todo porque ya igual es como gente grande, que no... Pero sí, cuando empecé a jugar o empecé a masterear con gente que, no sé, tenía menos experiencia jugando rol, obviamente elegían, no sé, el último de una raza que busca venganza, una persona que, no sé, pues perdió a su papá o a su mamá y no perdió la memoria y no sabe quién es y la anda buscando. Y así, pues, ¿cachai? Eran como súper, como no sé, a ver, de anime. Es que el anime es súper estereotípico. Sí, 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 el anime como, usa mucho arquetipos. Que los usa sin modificarlos mucho. Esa es la cosa. es que eso, es un tema de que los japoneses encuentran una fórmula y se apegan dale. O sea, esto por eso funciona. los animes que agarran un arquetipo y le hacen una pequeña modificación, le sacan al tiro. Sí, pues, me acuerdo sí, mucho. pues, Perdón. dale. Me acuerdo mucho hablando con Gerardo de por tres juegos de rol, la tienda que nos suele ayudar ahí, saludos a ellos. La primera vez que me mostró el manual del Resurgir del Dragón, ¿ya? Este juego de rol que salió cuando Wizards dijo que D&D no se iba a traducir en ningún idioma que no fuera el inglés, y un grupo de españoles hicieron su D&D quinto. Ya, tomaron licencia gratuita e hicieron un manual grande, un juego completo, con su propio lore y todo el asunto. La primera pregunta que le hice fue, ya, pero ¿y qué tiene interesante esto? ¿Qué es lo que ofrece? Porque es, y es una pregunta que en el principio la desconcertó, pero luego el rolero viejo más dijo que nosotros, entonces después me cachó y, claro, verdad, pues, sí, salieron muchos juegos que eran calcos el uno del otro también. Y eso también habla, así como madura el narrador, el jugador, y comienza a trascender de los arquetipos. Los desarrolladores también han tenido algunos que ir avanzando, y hay muchos que no saben hacerlo, tienen los recursos para mostrar su trabajo, pero que básicamente es el calco del calco del calco del calco. Y aparte tienes que considerar que igual en el rol se usa mucho el arquetipo y los estereotipos
como herramienta, po. Sí. ¿Cachai? O sea, en el mundo de tinieblas se usan los arquetipos. Y es como, aquí está la lista de cosas que Los puedes ser. arquetipos de personalidad. No, Sí. no, En Los todos los arquetipos juegos de de mesa. personalidad son arquetipos. no, Ya, incluso, o sea, tú puedes echarle la pimienta y el comino que quieras, pero al final del día son arquetipos. Pueden ser anti-arquetipos, perdón, o pro-arquetipos, pero arquetipo igual. mira, no es por ser autorreferente, pero esto es algo que nos ocurrió hace poco en mesa con Ricardo. Ya, Narrando yo, digamos. Estábamos jugando Ravnica. Eh, es D&D te dice, oye, sé arquetípico, por favor. Eh, y fueron a hablar con un guardia de ciudad, ¿ya? De los Azorius, que son como los leguleyos y los pacos, los policías mm, del tema. Entonces, arquetipo de Paco, persona recta, ¿cierto? La gente derecha va a odiar el podcast ahora. Eh, la- el- no, pero qué penita. de policía de sí, eh, eh, podría jugar eso. Pero ¿qué pasa? Los jugadores venían de parte del grupo del gremio de este mundo, que eran los cobradores de impuestos y de deudas y cosas así, los dueños de los bancos, todo eso. Y se acercaron a hablarle, caracterizados como de que eran de eso, y, y no tuve espacio para rolear al guardia así. Eh, eh, Roleé un personaje ataviado por las deudas. El primer comentario de él fue, pero si tengo 3 días para pagar aún. y, y se disparó para otro lado. En, eh, Rompí el estereotipo en esa ocasión del guardia con otro estereotipo. No Claro. necesité inventar algo profundo porque de hecho fue un personaje improvisado. Si ellos dijeron, bueno, busquemos un guardia, ok, les tengo que dar un guardia. El guardia estaba solo parado ahí hasta que se acercaron y dije, bueno, ¿cómo reaccionaría yo si fuera guardia y viera que vienen los locos de las lucas a hablarme Claro. uniformado? Me van a cobrar Pero sabes que, algo. mira, ahí hay otro punto que es súper interesante que tocar, ¿cachai? Porque en el fondo es la experiencia del juego la que te hace escapar del estereotipo. Ya, yo últimamente he escuchado, no sé, en foros o de repente conversando con otros roleros, que se enojan, ¿cierto? Porque tienen jugadores en sus mesas o juegan con otros jugadores que se encuentran ante una situación y dicen así como, no, sabes que mi personaje no haría eso, no iría en esta aventura, no se enfrentaría a esta persona. ¿Quieren ir a explorar el bosque? No, mi personaje no lo haría, porque no es de eso y, ¿cachai? Entonces como que trancan el proceso del juego. Mm, Entonces, alguien por ahí comentaba, o sea, en vez de pensar, no, mi personaje no haría esto, piensa, ¿cómo reaccionaría mi personaje y qué necesitaría en el fondo para que mi personaje quisiera ir? ¿Qué claro. motivaciones? ¿Cachai? Claro. Y hacerlo funcionar, po, porque para eso vas. O sea, si no vas a jugar, no vayas a jugar. Sí. Dale el espacio a otra persona. Yo estaba hablando harto con Fabián, también jugador y narrador viejo de España, más encima, jugar narrador viejo de un país donde se jugó mucho rol. Donde se juega mucho rol. Se sigue jugando mucho Bueno, rol. sí, mucho. Sí. Y él simplemente a esa gente le dice como, ok, no vas, ya, chao, ya no estás en la mesa. Porque sí, pues, si la historia va para acá. Ahora, igual, a ver, no es responsabilidad del narrador o narradora forzar a todos a colaborar, pero sí entregar las herramientas para que eso ocurra, pero para cohesionarlos un poco, pero si hay alguien que está básicamente atentando contra el flujo del juego, no es responsabilidad suya que esa persona comience a colaborar, Claro, claro eh, que sí. pero sí algo ingenioso es cuando como narrador comienzas a aprender realmente a separar a los grupos. Eh, Esta Mm, persona, ¿qué función cumple? Eh, mm, ok, te vas por otro lado, ya, te voy a sacar por unas sesiones. ¿Cuál va a ser el giro documental acá? ¿Qué es lo que va a pasar? O
aprender a narrar a grupos diferenciados jugando, saltando de escena en escena. Em, Incluso lo puedes hacer durante un combate, pero necesitas concentrarte mucho, ¿cachai? Y para eso también Claro. necesitas Sí. un buen grupo que colabore, porque si no, no hay Pero concentración que es. igual hay, o Ahora sea, sí, hay un punto importante allá, por cierto, con esa clase de jugadores también. Hay que tomar en cuenta que hay un tipo de jugador que hace personajes que no tienen lazo alguno con nada. ¿Ya? Es como, ¿tienes familia? No, murió. ¿Tienes amigos? Jamás. ¿Por qué está en este pueblo? ¿Acabo de llegar? ¿Te importa algo de lo que le pasa a este pueblo? No. Mm. Porque Entonces ese personaje no es un héroe, no es un personaje, de hecho, no es un nada. es ¿por qué es un NPC. ¿por qué saliste Ni siquiera para alcanza ver a un- Bienvenido a mi tienda. ver. No, nada. Es personaje Sí, no Final sé. Fantasy 1, no tiene pasado, está ahí. Es que Tiene eso era pasado, tiene lo que futuro. quería apuntar, porque a lo mejor puede que haya gente que se confunda, pero hay una diferencia. Porque tú puedes, obviamente, analizar a tu personaje dentro de la personalidad que tiene y decidir, por ejemplo, si ante una situación reacciona, no sé, enojado o asustado, ¿cierto? Y eso va a tomar la decisión al final si ataca o arranca y va a generar una historia completamente distinta. En el fondo, lo que da como rabia es la no acción. O sea, Claro. yo vengo aquí a ver cómo los demás juegan mientras yo miro. Sí, es verdad. No necesitamos un personaje para eso. Sí. Claro, Ya, exactamente. es el mismo perfil de jugador, o sea, es una dimensión común que tienen con los narradores que dirigen la historia sobre Rile, ¿cachai? Claro, Sí. Al final si lo que quieres es contar lo que tú tenías en la cabeza, bueno, escribir un libro. ¿Cachai? No Tal cual, no metas a tal gente en cual. tu mierda. Quieres Claro. que gente Tal lo cual. vea cómo lo actúas, bueno, ok, dramaturgia existe, amigo. ¿Cachai? Pero no es el Sí. medio, no es el medio, ¿no? No es el medio óptimo. O sea, al final eh, el disfrute es subjetivo y el principal foco del rol es subjetivo también. O sea, es el disfrute, así que todo puede llegar a disfrutarse y todo puede llegar a ser legítimo mientras estén todos de acuerdo. Pero sí hay herramientas que se explotan más de una forma o de otra, usadas para una cosa y para una otra. Y cuando uno habla, ¿cierto?, de esto de estamos jugando mejor rol, lo estamos al final es de cuánto estamos aprovechando, ¿cierto? Claro, Claro. claro que sí. El- Mira, Ahora, mira, eso? soy seca No, y... no. Ya, dale, Me dale. quiero colgar al tiro de algo que dijo anteriormente Ya. César. Cuando dijo que igual a veces era bueno no escogerlo todo respecto a tu personaje. Yo, claro, no soy tan como de forzar a un jugador a ya, tu personaje tiene que hacer tal cosa o tal caso, bla. Pero sí, ocasionalmente, si creo que mi grupo de jugadores es más bien novato, sí lo podría forzar a tomar algunas cosas. Es como, ya, ustedes van a partir en tal pueblo, jugando en la clásica inicio de partida de Calabozos y Dragones y demás juegos similares. Ya, van a partir en tal pueblo, ¿cachai? Ya. Conoce a 3 personas, ¿ya? 3 personas de este pueblo tú las conoces, tienes que ya, una va a ser, no sé, un amigo, otra va a ser alguien que te cae mal, y otra va a ser alguien con el que has tenido una relación más como de empleador o qué sé yo. Luego puedes tener un familiar, o ya, tu personaje tiene, no sé, una mascota, dale lazos, dale que los lazos personales del personaje van a ser lo que lo aten a la historia que estás contando. Sí, definitivamente. Bueno, Sí, igual en mesas en donde yo he empezado, claro, donde todos los jugadores, por ejemplo, no se conocen entre ellos, en el juego, es como, ya, sí, estás en el pueblo, ¿qué estás haciendo ahí? claro. Y tiene que haber una razón importante, o sea, no me puedes decir, no, yo vine a comprar. No, dame una razón de peso. Todos tienen que tener una razón de peso, porque si no, no eres un jugador, eres un NPC, ¿no? Que anda por ahí. U obligar el vínculo también. Es como ya, ¿con qué personaje de la mesa estás conectado? Con este, de tal forma. Ya, y ese, ¿con cuál otro está conectado? Claro. Con este. Y así todos tienen 2 vínculos. Y vincúlate con el de la derecha. No manera hace eso. ¿Mm? De hecho, no manera hace eso. Sí, Te hace tener vínculos con personajes que dan pequeños bonos y cosas interesantes, pero y tiene una mecánica, pero te hace tener un vínculo con otro jugador. Sí, bueno, es relevante el momento de crear personajes y de hecho eso es algo que
que tal vez de para otra conversación en otro momento, pero es la dificultad de meter personajes, el segundo personaje de un solo jugador. A mí me pasa cuando se me muere un personaje en mesa, encuentro que se ve muy forzado que aparezca otro a la sesión siguiente. Es como, nos faltaba hacer 4 de nuevo, así que nos hicimos amigos de este aventurero que nos topamos casualmente. Es como cuando se muere Kenny en South Park. Claro, es como necesitamos un nuevo Kenny. Y hacen un cast. Me escondo detrás de esa montaña de bardo. Claro, queda poco orgánico. Por lo mismo, de repente soluciones como decirle ya, no vas a jugar en un par de sesiones, vamos a preparar tu personaje y que los jugadores no sepan cuándo va a volver el jugador, eso ayuda un poco, ¿cierto? A tapar eso. Sí, hay a darle cierta continuidad a la historia también. Sí, pues. Sí. Sí, es cierto. Oye, mira, aprovechando que hablaste de el narrador, ¿cierto? Que narra así como si fuese un riel. Ahí, mira, eso también se puede unir con la literatura y el tercer tema. Porque en el fondo eso no pasa ni en la literatura, ¿cachai? Porque tú mismo decías, o sea, si tú quieres escribir una historia, ¿cierto? Y no dejar que tus jugadores participen de ella, entonces escribe un libro. Pero lo más chistoso de todo es que ni siquiera en los libros pasa eso. Porque una vez que tú generas un producto, si generas una narración, en el momento en que sale a la luz, tú dejas de tener control sobre lo que va a pasar con esa narración. Y eso pasa en todo, incluyendo los libros. Exacto. Y eso fue lo que Cortázar tomó y dijo, no, aquí el escritor no es el que termina de escribir el libro. El escritor es una parte del libro, que es escribirlo. Y la lectura termina, cuando llega al lector. Y la lectura que le da al lector. Bueno, de hecho... Porque pasa, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo malo de cómo algo se salió como de control. Pasó con Lolita. No sé si ustedes conocen el caso del libro de Lolita, ¿cierto? El autor genera este libro desde la perspectiva de un pedófilo para mostrar en el fondo lo enfermo, ¿cachai? Y como lo distorsionado que ve el mundo desde su perspectiva. Y crea este libro creyendo que va a generar conciencia sobre la gente. Y la gente lo lee como una historia romántica. O sea, ¿qué significa Lolita hoy en día? ¿Qué significa Loli? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cachai? Y el pobre hombre ha tratado de defender su mensaje hasta el cansancio, porque básicamente lo han tratado de pedófilo. Cuando él estaba tratando de hacer justamente lo contrario. Entonces, en realidad tú no tienes control de cómo tus lectores, ¿cachai? O tus jugadores van a reaccionar a tu historia y tienes que estar preparado para eso. Bueno, y eso se vincula claramente con el tema de... Sin duda alguna. ¿Perdón? ¿Te interrumpí algo? De la literatura lúdica. Sí, y definitivamente de Rayuela, de Cortázar. De hecho, Sí. quería mostrar algo, esto me lo prestó un alumno un chico de mis talleres de rol, 11 años creo que tiene Mateo. Estos libros que tú vas siguiendo la historia y te dicen, toma una decisión y anda a tal página. Son Rayuela Style. Sí, totalmente. Y bueno, hay unos clásicos de Calabozos y Dragones también, insisto, del tiempo que la gente no solo cuando estaba dirigida a la gente más nerd, sino que la gente en general leía un poco más también. Sí. Pero mira, usando un poco ejemplos más actuales, a mí me gustó, por ejemplo, mucho lo que hizo, no recuerdo el nombre del autor, debe haber venido más preparado, pero el creador de Gravity Falls, cuando hizo el libro 3 de Gravity Falls y lo publicó, claro, el libro tiene un texto que se supone que es el diario del abuelo, pero tú también, si le pones como luz ultraviolenta, se ven como otras cosas. Tiene códigos a los lados que puede tratar de sacar, y tiene
de verdad que tiene como todo una lectura el libro que va mucho más allá de sencillamente leerte un libro. No es solamente leerlo y se acabó y lo dejo al Algo lado. con lo que puedes interactuar ya más activamente. Exactamente. Lo interesante de los libros es que tú puedes transformarlos incluso en un juguete. Hay más de un libro. Conozco, hay uno para niñas, digamos, y hay uno que es adulto y es muy raro y lo tiene Peña y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Va a quedar de tarea decirlo en otro capítulo, pero eh, te dice, antes de la página, esta página arrúgala, ¿cachai? Raya tal cosa, bla, bla, bla. Y ahí hay un texto que de repente es súper inconexo y en otro momento más adelante hay otro texto que está conectado y lo tuviste que rajar. Y es una cuestión como, ¿qué, qué es esto? Sí. Como un manual de instrucciones muy... manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones muy extraño. Eh, y bueno, sí, es interesante cuando un escritor se intenta anticipar, un narrador de cualquier tipo en realidad, se intenta anticipar a lo que va a generarle al lector y la chunta. Es muy típico de los buenos cuentistas, ¿cierto? Porque al final, ¿qué te tiene que dejar así? Tiene que saber qué es lo que te va a dejar así para que el final quede bueno. Y para los que lo conozcan, el final de Instrucciones de subir una escalera eh, tiene ese remate, que es como remate de chiste al final, y es como, ¿what? Y se termina de romper todo el esquema al final, porque Cortázar se supo anticipar súper bien a lo que te iba a generar ese tema, ¿cachai? Y vas a estarle prestando mucha atención y dispara por otro lado, no lo quiero arruinar y es cortito, así que no. Sí, es cierto, mira, a veces el rol se relaciona mucho con el tema de la literatura, porque en la literatura, ¿cierto? Siendo un texto narrativo un poco más largo, tú puedes desarrollar mucho más, por ejemplo, los personajes, que es algo que se hace mucho en el rol, ¿cierto? Es a través del juego que tú desarrollas a cada uno de los personajes de los jugadores, incluso algunos NPC. Y hay otros que lo relacionan en el fondo con el teatro por su calidad performativa. Pero también la gente deja un poco lo de cuento que tiene el rol, porque el rol básicamente cuando tú como narrador partes de una narración, partes con una propuesta. Y es el personaje el que se abre camino a través de la historia. O sea, siendo un buen narrador. Y es básicamente lo que se hace a través del cuento. Y no solamente Cortázar, o sea, Cortázar era un gran fan de Edgar Allan Poe. De hecho, Cortázar lo tradujo cuando no lo conocía nadie, porque él era profesor de español. Él tradujo los cuentos y él le gustaba este formato como de historia corta. El cuento no existía. El cuento nació en Estados Unidos con Edgar Allan Poe y T.S. Eliot. Ellos crearon. Ahí me dejaste loco. El concepto ellos crearon el cuento. Existía siempre, pero... O sea, sí, el concepto de cuento como historia corta. Esta historia, exacto. El concepto de cuento fue introducido por ellos. Y Cortázar lo leyó y le fascinó, y lo empezó a traducir, y lo empezó a analizar, y él empezó a crear también sus propios cuentos. A Borges también le gustaba mucho el tema del cuento. También lo desarrolló por su cuenta. Y si tú leíste entonces las clases, ¿cierto?, de Cortázar, sabes que Cortázar lo explica muy bien, ¿cierto? O sea, una novela es como una película, ¿cierto?, donde se desarrolla toda una historia, y él dice que el cuento es como una fotografía, ¿cierto? Te muestra un instante, te muestra un momento, un marco. Y es tu trabajo el seguir trabajando en él. Y eso es lo que el rol hace. O sea, yo me acuerdo una vez que íbamos caminando por la calle con un amigo que también juega rol, que es Jorge. Íbamos con otro amigo, íbamos con un tercer amigo. Y él nunca ha jugado rol en su vida y nos dijo que quería jugar, pero que no le daba como cosa porque no sabía de lo que se trataba y que lo podía hacer mal. Y nosotros le dijimos que no hay forma en que lo pueda hacer mal, porque no hay forma de jugar mal el rol. Entonces, claro. Y él dijo, no, pero ¿cómo se juega rol? No lo entiendo, porque yo veo que usan dados y fichas, ¿cachai? Y hojitas, qué sé yo. Y nosotros le dijimos, no, eso es lo de menos, lo importante es la narración. Y le dijimos, ya, pero ¿cómo se juega? Empezó a preguntar. Y
Y lo interesante es que mi amigo, en vez de explicarle cómo se jugaba, lo hizo rolear mientras íbamos caminando por la calle. Y le dijo así como, supongamos que vas a la casa de nuestro otro amigo, ¿cachai? Que era como el cuarto amigo. Están las luces prendidas en el segundo piso, está la puerta abierta y las cosas del primer piso están todas tiradas para todos lados. Estás en la puerta, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, no sé, entro. Ya, puedes ver el haz de luz, ¿cierto? Viniendo desde la escalera hacia abajo. Sientes la voz de nuestro amigo que te grita, por favor, ven a ayudarme. ¿Subes? Dijo, sí, ya. ¿Subes corriendo? No, no, voy a subir con cuidado porque puede haber sido. Y tú podías ver en él cómo se empezó como a tensar, ¿cachai? Porque estaba participando de la historia. Y le empezó a narrar de a poco y se lo dejó como a la mitad, así como que, no sé, el amigo estaba en el baño y que la voz se le empezaba como a distorsionar y que la puerta estaba entreabierta. Y después como que le terminó, le cortó la narración a la mitad y le dijo, bueno, eso es realidad. Y él quedó así como, ¡oh! Y nunca se ha olvidado de eso. Bueno, la mejor definición corta que he escuchado a una persona mencionar respecto a este difícil momento en que uno trata de explicarle a alguien lo que es el rol, ¿cierto? Okay. Es como un radioteatro improvisado. Y creo que es la mejor descripción que he escuchado hasta ahora. Así como descripción corta. Es la más precisa. Ahora, respecto al tema del cuento es una foto, una fotografía, me estaba acordando de este cuento Autopista al Sur, ¿se llama? Sí. Bueno, es muy curioso Cuentazo. ese cuento, sí, porque te rompe, bueno, lo que tiene, ¿cierto? La parte mágica que tiene Cortázar y que tiene todos estos autores también, pero básicamente juega con el tiempo, ya descrito a la rápida, soft spoiler, ¿cierto? Se trata de un taco, de un atachamiento de autos que se alarga y a la entrada de París creo que era Sí, es a la entrada de París. Y los personajes comienzan a ver que está haciendo de noche y se van a tener que quedar a dormir en el auto y comienzan a relacionarse los unos con otros. Y se vuelve un cuento sobre supervivencia. Sí, y hay una persona que queda embarazada, etcétera, y se muere gente. Se muere gente porque hay un momento en el que se ponen a pelear porque ninguno de los personajes más encima tiene nombre, sino que sus nombres son los nombres de los autos de los que andan. Sí. Entonces hay dos tipos que se ponen a pelear por una mina y después la pelea como que se sale de control y él lo mata y lo meten en el maletero de su propio auto. Y después se tienen que ir repartiendo porque habían autos en donde andaba obviamente más de una persona y se empezaron a tener que repartir para poder conducir los autos y poder avanzar a medida que iba avanzando el taco. Es muy bueno, es un muy buen... Pero en ese cuento, bueno, se rompe la dinámica del tiempo, de hecho, pero ese cuento yo creo que es más que una foto. Ya, yo creo que ahí el tema de que el cuento es una foto es una tendencia. No voy a venir aquí a ponerle el pie encima a lo que dice el maestro, digamos, pero a mí me da la impresión, si es que lo he entendido bien también, de repente puede ser un tema de perspectiva mía nomás, pero a mí me parece que ese cuento es más que una foto. De hecho, ese cuento podría ser una película completa. Pero es que César, ese es el punto, o sea, el hecho al que Cortázar se refiere cuando dice que un cuento es una foto, no habla solamente de un instante, sino que un cuento, una foto, también te muestra una historia. Sí. También hay una historia detrás y delante, y es algo que tú te imaginas, ¿cachai? Que tú, solo en el instante, y es lo mismo que hace el cuento. El cuento no profundiza en personajes, solo te cuenta lo que te tiene que contar. Pasó esto y esto, y se acabó. Y después tú te tienes que imaginar lo que pasó. Por ejemplo, hay otro cuento de Cortázar, que nunca me acuerdo cómo se llama, que es de una tipa que se le han muerto como 2 pololos. Y está contado de la perspectiva como del tercer pololo con el que ella empieza a salir. La cosa es que, y el tipo como que gradualmente se empieza como a dar cuenta de que al parecer
la sujeta en realidad estaba como media relacionada con la muerte de los dos pololos y la tipa hacía como chocolate. Y hay una escena, la escena final es cuando ella le da un chocolate para que pruebe y él se lo come y como nunca como que se come la mitad y como que no sé, algo se le enciende y lo aleja y lo empieza a mirar y adentro habían bichos. Y el cuento termina cuando él tira el chocolate al suelo, la tipa se pone a llorar y él sale de la casa. Y el cuento termina ahí. Y tú quedas así como, ¿y, What? ¿y qué pasó? Y la denunció, se murió. Bueno, Y todos los cuentos de Cortázar son así. O bueno, sea, tú los terminás y quedas así como, el microcuento hace mucho eso Ay, en qué todo buena caso. hora. El microcuento. El dinosaurio, típico ejemplo ah, sí, cuando de que desperté, cuando cuando desperté el dinosaurio estaba ahí. sí, cuando despertó creo que, cuando despertó el dinosaurio en esta vida. Sí, Sí, porque me acuerdo que es cuando despertó, Monterroso. porque puedes creer que es cuando despertó el dinosaurio, pero Sí, también puedes despertar cuando despertó alguien una y vio al persona. dinosaurio, entonces te tira por dos Sí. caminos ya súper diferentes. Monterroso tiene muy buenos cuentos. Él tiene un cuento sobre una crítica al capitalismo que es a través de un negocio de casas reducidas. Ujú. Es muy buena. Muy, muy bueno. Oye, Cochinamente bueno. como tiene razón. Tiene Y bueno, y el Alep. era ahí. O sea, del Alep tú puedes hacer enciclopedias de libros teorizando sobre el Alep. Oh, sí. El lectura recomendada para jugar mago, por ejemplo. Pero es que es tan bueno. Es tan bueno y es tan metafísico. Que juega tanto con Tan. perspectiva de tiempo y espacio, y con la metafísica, bueno, y con la percepción como realidad. Sí. Bueno, tiene de todo. Bueno, sí. O ¿sabes qué otra es buena fuente? Las babas del diablo, que es la de un cuento de Cortázar de un tipo que toma una foto y la foto se empieza a mover. Es súper bueno. Vea, ya, Bueno, por favor, recomendación bueno, para todos. Cortázar, Las babas del diablo, qué insisto, buen si alguien, cuento. miren, en todo caso, si alguien quiere profundizar en este tema, voy a, voy a mostrar el libro, digamos. Lo que voy a decir ahora lo digo al principio de una serie de videos que estoy preparando respecto a este libro justamente, así que me voy a aprovechar de hacer un poco de spam en algún momento cuando los termine de grabar y editar, porque en principiante en eso me voy a demorar. Estoy haciendo una serie de videos sobre las clases de Julio Cortázar aplicadas a los juegos de rol, ¿ya? Basadas en este libro, ¿ya? Este libro es súper interesante porque no solamente muestra de manera muy clara la visión que tiene Cortázar de la literatura, sino que, uno, fueron clases que hizo en 1980, ya, que transcribieron. Él murió en el 84, o sea, aquí está uno de los Cortázar más maduros que existieron, ¿cierto? Sí. Y lo interesante es que permanecen hasta las preguntas de los alumnos, ¿ya? A tal nivel que te llegas a encariñar. Cuando dicta la última clase y se despide de los alumnos, da pena porque se te está yendo el profe, ¿cachai? Sí, yo lloré. Yo Cuando quedé, llegué yo al quedé final. muy mal. Y más encima estaba Lloré, solo en el no. campo porque me fui a encerrar al campo donde no me llegue internet para escribir los guiones concentrado y aburrirme para tener buenas ideas. Y yo leía un capítulo, lo estudiaba y escribía. Y eso era mi noche en el campo, ¿ya? Solo. Y entonces estaba solo. Y fue como maldición y tuve que salir a caminar, así como la noche estrellada y todo, porque me dio mucha pena. Eh, pero sí, este es un súper buen libro para profundizar en eso. Hay un consejo que da Sirio Sesenra, que de los que conozco es mi teórico del rol favorito. Un español, tiene su propio canal de YouTube. Y de hecho es el autor de Robota, se publicó Juego de Rol hace poco. Eh, y algo que recomienda mucho a los narradores es documentarse eh, con libros que no sean de rol. Sí. Básicamente lo que yo les digo, los libros que son manuales sin ser manuales, ¿cierto? Ah, Un poco como El Príncipe es un manual de vampiro. ah. Eh,
No sé, el Principito. Eh, No, eh, no es la secuela del Principito. sí, la 2, la 2. Eh, el Príncipe para mí es un manual de vampiro, o sea, totalmente. Sí, sí. Em, la, si tú estudias a profundidad el arte de la guerra, sin irnos muy lejos del Leyenda. tema, leyenda, total, absolutamente. Sí, De hecho, incluso un poco más que el libro Los Cinco Anillos, porque eso, Sí, de hecho, el libro Los Cinco por Anillos fin. te ayuda a entender cosas como para profundizar en tu mente lo que es el lore, porque el lore no es el libro Los Cinco Anillos, pero sí te puede aclarar dónde hay ciertas inspiraciones, pero este otro es un manual de acción, ¿cachai? Entonces, sí, eh, es interesante cómo se hace sí. y Pensado así. también para leyenda. Y ojo, y estamos hablando de manuales que no son de lore, sí, casi cualquier libro puede ser de lore. Eh, la Biblia, ¿cachai? Eh, en especial si vas a jugar vampiro, mundo de tinieblas, demonios, etcétera. Eh, Mm. Así que eso es súper importante, ese tema de, eh, de nutrirse de más que rol. Eh, ¿Sabes qué? Yo, aprovechando el impulso, también voy a agregar a... Porque yo creo que los discursos de Cortázar son muy claros, son súper pedagógicos, porque él es profesor, no hay que Ujú. olvidar eso, y es muy buen profesor. Pero también a recomendar para más adelante y para quien esté preparado todos los textos recopilados de Borges, donde no solamente hablaba de o escribía cuentos, sino que hablaba mucho de literatura. Borges sabía mucho de literatura del mundo. Leía mucha literatura, leía literatura africana, de India, de literatura celta, o sea, lo que sea, y todo lo mezclaba y todo, y hacía sus propios cuentos. Entonces, La biblioteca infinita esta que inventó, no me acuerdo cómo se llama eso. ay, sí, sí. Entonces, escucharlo o leerlo, hablar sobre literatura también es muy fascinante y uno aprende mucho de Borges. Ya, yo se los comentaba un día, chicos, pero no sé si con ustedes, pero Borges también hablaba mucho de que la literatura latinoamericana siempre va a ser en el fondo literatura latinoamericana. Tú Mm. no tienes que esforzarte en hacer literatura latinoamericana porque en el fondo, aunque estés tratando de narrar algo sobre samuráis, va a ser latinoamericano, porque es tu experiencia de vida y los latinoamericanos nos caracterizamos por ser personas que somos mezclas de culturas. A nosotros Mm. no nos da problema mezclar, Mm. es parte de nosotros. Y yo creo que eso es más bien una ventaja que una desventaja. Mm. Y se ve, por ejemplo, volviendo a lo que hablamos al principio con Mundo de Tinieblas. Nosotros agarramos, ¿cierto? Que en Chile se le llama así como hacer la versión fruna de las cosas. Eh, Ajá. que Fruna, a mí en lo personal me encanta. Fruna es una, para los que son de otro país, Fruna es una marca de confites, de dulces, etcétera, que saca Sí, versiones baratas de otros más famosos. Ya, eso. sí, Tiene exactamente. algunas Eh, propias muy buenas, pero en general. entonces, claro, hacemos la versión latinoamericana de todo y ha pasado así como literalmente con cualquier fandom famoso. O sea, se han hecho mundos de Harry Potter basados en Latinoamérica, se han hecho Señor de los Anillos más basados en la mitología latinoamericana. Bueno, es que Eh, tú en tu mundo de fanfics claramente vas a saber mucho de ideas locas que se le ocurre a la gente. Pero, pero caché que la gente es como, no, porque es como insultar la memoria de. No, así se hace la literatura. La literatura crece, cambia, se revuelve. Así es el arte. eh, Así es el arte. Mm, sí. ¿Cachai? Entonces, igual que no tengan miedo de hacer sus propias versiones de cosas, de que quieran modificar cosas que funcionen mejor para uno mismo, po. Tiene Efectivamente, que pasarlo bien. efectivamente. Eso es. Mira, bueno, estamos un poco... está súper interesante el tema y de hecho nos alargamos un montón. El Ritual Sí. Munchkin normalmente dura una hora, ya vamos por la hora y media de grabación. Así que bueno, podemos dejar el tema de Rayuela, de hecho que da para harto también. Sí.
para un próximo capítulo, ¿te parece? Quedamos para eso y no dejarlo fuera. Y no queda más que, bueno, despedirnos de la gente. Ha sido un placer volver, ha sido un placer tener a nuestra tremenda invitada, ¿cierto? Vamos a retomar el Rincón Munchkin, vuelve para quedarse, ¿cierto? Es nuestra intención. Y nada, saludar por Tres Juegos de Rol, que siempre nos apoya y nos ha apoyado dentro de todo esto. Y bueno, pronto vamos a estar haciendo algunos anuncios también, ¿ya? Así que atentos a las redes sociales de Barco de Papel, porque estamos preparando talleres lúdicos, literarios para gente adulta. Ya partimos con los de jóvenes, los de niños preadolescentes ya están andando, los de adolescentes están los cupos abiertos, y pronto va a comenzar el tema de adultos y se está armando otro. Así que atentos a las redes sociales de Barco Papel. ¿Algo que añadir antes de despedirse? ¿Alguna despedida los demás? Ok, pasó la Es que estaba esperando a ver si no quería interrumpir. No, miren, yo quiero agradecerles mucho la invitación. La verdad es que lo pasé muy bien. A mí me encanta hablar de todos estos temas. Yo podría estar 8 horas fácil hablando de esto. Así que para mí, obviamente, para mí esto es súper divertido. Así que muchas gracias por invitarme, chicos. Nos ponemos 8 poleras diferentes. Ya, ahora vamos a cambiarnos. Hoy es otro día. Así que eso. Bueno, gente en sus casas, tengan bonita tarde, noche, día, y que tengan buen rol. Nos vemos. Nos vemos.